Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de la serie de Netflix Snowpiercer. Esta serie de TNT y distribuida por Netflix está ambientada 7 años después de que el planeta Tierra se haya convertido en un páramo helado. Snowpiercer sigue a los restos de la humanidad que habitan en un tren de grandes dimensiones en continuo movimiento. Clases sociales, justicia social y juegos políticos se dan dentro de lo que para la humanidad es su único hogar. Esta película, protagonizada por Jennifer Connelly, que la conocemos por Requiem por un sueño, Diamantes de sangre, y también por Daveed Diggs, que lo conocemos por Punto ciego, y en esta ocasión una película musical o una obra musical que la podemos encontrar en Disney Plus, nos cuenta la historia de este Snowpiercer, este tren que recorre todo el mundo prácticamente, porque es una historia post-apocalíptica donde la Tierra se congela y la única manera y los únicos sobrevivientes se encuentran en este tren, que vuelvo a repetir, se encuentra dando vueltas en todo el mundo y no puede parar porque es la única manera de mantenerlos con vida a estos personajes o a estas personas que están dentro del tren y que aparentemente son los únicos sobrevivientes. Esta historia está basada en una película previa dirigida por Bong Joon-ho, que lo conocemos principalmente por la película de Parásitos. En esta película de él, dirigida por él, también uno de los personajes o uno de los actores es Chris Evans, que lo conocemos por su personaje principalmente del Capitán América. Y esta serie a su vez está basada en esa película y en la novela original, que también Bong Joon-ho está produciendo esta serie. Y bueno, la historia va de un poquito de lo mismo, ya hablábamos de la sinopsis. Creo que es bien interesante mencionarla, que aunque no es la mejor ejecución y aunque no es la mejor versión, o sea, si pudiéramos elegir, obviamente elegiríamos primero la novela y posteriormente la película, porque tiene un humor bastante característico de su director, y esta serie es un poquito más diluida o un poquito más separada de la cuestión de la novela. Tiene o toma algunos elementos importantes que no podrían, más bien no podrían quitarse de la historia, pero está vuelvo a repetir, bastante diluida y se convierte en otra cosa un poco distinto a lo que veíamos tanto en el libro como en la película, pero igualmente funciona como una introducción a conocer esta historia. ¿Qué es lo bueno que tiene la serie? Creo yo, para empezar, el casting, tanto Jennifer Connelly como Daveed Diggs, creo que hacen una buena mancuerna, estos antagonistas que están aparentemente con una lucha de clases, y digo aparentemente porque como tal ellos no son los representantes, por así decirlo, de las clases, sino que son los que les tocó estar ahí en ese momento para ser visibles en este contexto, en esta como guerra dentro del tren. Pero creo que para empezar ellos dos lo hacen bastante bien, sus personajes son bastante buenos, y creo que en cuanto a actuación está bastante bien hecho, ¿no? ¿Cuál es lo principal o qué es lo atractivo de la trama? Lo atractivo de la serie, pues es precisamente su trama, es decir, es una serie post-apocalíptica donde la humanidad prácticamente se extinguió y los únicos sobrevivientes, como ya habíamos dicho, están dentro del tren porque el mundo está congelado. Entonces no se salva esta cuestión de la supervivencia o de haber sobrevivido a esta catástrofe, no se salva de la lucha de clases. Es decir, no es una nueva sociedad, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, sino es una réplica de la sociedad misma, y creo que es la misma crítica de la novela, y por eso le gusta a Bong Joon-ho, porque siempre él es mucho de esta lucha de clases. Es como copiar el modelo capitalista o el modelo de clases y traerlo y vivirlo en el tren.
así tan simple, hay primera clase, hay segunda clase, hay tercera clase, y por ahí hay otros que se llaman la cola, así literal, la cola, porque son los colados y los que se metieron al tren sin haber podido pagar un boleto, porque pues es exclusivo de aquellos, el tren es exclusivo de aquellos que compraron, que pagaron, que demostraron o que fueron elegidos. Los demás pues se mueren simplemente en la humanidad, pues porque así tenía que ser, ¿no? Entonces creo que desde un inicio la trama es interesante porque, vuelvo a repetir, se replica la cuestión social dentro del tren. Obviamente, como es en una proporción mucho más chica, es mucho más evidente la cuestión de las clases, ¿no? Los de arriba, los que están hasta el frente del tren, tienen muchísimo dinero que no les sirve de tanto, pero me refiero que tienen muchísimo mejor comida, tienen un vagón para ellos solos y cuestiones así, y entre más se va abajo, pues están más apretados, tienen menos acceso, son los que trabajan, los que consiguen la comida, los que producen. Entonces es un mini país, un mini estado con los mismos problemas sociales que siempre se tuvieron antes de que se acabara el mundo, ¿no? Entonces es un poco pues preocupante y un poco crítico que no sirvió que se acabara el mundo para entender todo esto de la igualdad de derechos, de oportunidades, porque simplemente se redujo nada más el número de personas, pero siguió exactamente lo mismo. Y creo que es lo interesante de la historia, y no digo de la serie propiamente, porque bueno, es de la serie, de la película, de la novela, trata en general de lo mismo. Y creo que es entretenida como serie policial o como serie policíaca. Creo que es un poco más, se enfoca más la serie en esta, como ir descubriendo qué está pasando en el tren, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes han hecho esto, ir descubriendo los secretos poco a poco por medio de un policía o un ex policía que es contratado precisamente para esto, y es donde se empiezan a originar todos los problemas del tren o de Snowpiercer. Pero creo que funciona bien, o sea, funciona bien cómo se van descubriendo qué es lo que lo va pasando, y como ese género de serie funciona muy bien, ¿no? Como un género policíaco para ir descubriendo qué es lo que pasó, quién mató a quién hizo qué. Creo que funciona bien y es bastante entretenido. Es visualmente agradable, no nos percatamos que están dentro de un tren. Creo que eso podría ser como algo relevante, porque bueno, la construcción, todo lo que está ahí adentro, pues simplemente pues pareciera como una casa, como un lugar, como algún edificio, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que están dentro del tren por algunas tomas que se van haciendo de fuera, que creo que son bastante deficientes, que ahorita lo pondré en lo malo, pero creo que nos tragamos un poco que sí están dentro del tren únicamente por las tomas, por así decirlo, del exterior, pero en el interior es completamente como si fuera pues un lugar más, una casa, un edificio, una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que visualmente los colores, las estructuras, el diseño de arte está bien hecho y es agradable a la vista. ¿Qué es lo malo? Y aquí sí creo que tiene bastantes deficiencias. Para empezar, es una adaptación bastante irregular. ¿Y por qué digo irregular? Porque los elementos, creo yo, más importantes de la novela o de la película se pierden un poquito, vuelvo a decir, en la cuestión policíaca. Entonces la lucha de clases es más circunstancial y es más porque algo lo causó de momento que realmente por querer un beneficio para los entes o para las personas que viven ahí. Entonces es más como un pretexto únicamente para la guerra o para la batalla o para la rebelión dentro del tren, pero nunca se magnifica ni se nota este choque de clases o este choque de poderes. Es más bien, vuelvo a repetir, meramente circunstancial, y que era lo importante de la novela, ¿no? Esta diferencia, digamos, aberraciones inclusive de las diferencias de clases, no se nota tanto aquí, digo, sí lo está, pero se diluye más por la cuestión del descubrir qué pasa, qué están haciendo, los secretos que tiene el director o el que tiene el dueño del tren, etcétera, que
la lucha como sí de clases, ¿no? Que al final se da, que al final se toma, pero tarda mucho en ponerlo y no es tan relevante como lo es en la película o en la novela. Algo que también creo que debe de tener al menos una serie, siempre debe de captar la atención desde el primer capítulo y si se puede desde la primera escena mejor, porque difícilmente puede captar la atención o puede mantener al espectador durante más capítulos. Entonces creo que esta falla terriblemente en eso. A partir del quinto capítulo se empieza a poner un poco interesante. Digo, el primero está bien en el sentido de que plantea cómo va la situación, cómo está la trama, pero no termina de convencer y ya solamente forzándose un poquito uno puede ver los siguientes capítulos, esperando que quizá en el segundo o tercero pudiera darnos un poquito más de algo, un poquito más de carnita y no nada más la antipasta, ¿no? O antipasta, antes de la comida principal. Entonces creo que tarda mucho en agarrar forma, sino hasta el quinto capítulo, y son 10 capítulos. Entonces ya a partir del quinto sí empieza a hacerse un poco más interesante. A cuando termina el capítulo ya es querer ver qué es lo que sigue. En los primeros 4 no, termina uno el capítulo y pide uno irse a descansar o a hacer cualquier otra cosa y no pasa nada porque pues, no nos dejó, dijeran coloquialmente, picados para querer ver lo que sigue, ¿no? Entonces creo que es una deficiencia terrible que tiene la serie. A pesar de los personajes y de las buenas actuaciones, no se siente la claustrofobia ni los efectos de vivir en un tren. Yo me imagino, por ejemplo, no lo he vivido, pero si estuviera en un tren, en un avión, en un autobús durante varios días, creo que me sentiría mal, me sentiría con ganas de respirar. Aquí los personajes viven como si no pasara absolutamente nada, como si no tuvieran 7 años viviendo ahí, psicológicamente está bien, ¿no? Saludables y todo. Creo que sí tuvieron que haberse adaptado durante estos años, pero tuvieron, creo yo, que haber tenido ciertas secuelas tanto emocionales como físicas, visuales, de salud, y no se nota. O sea, pareciera como que llevaron un día en el tren, 2 días en el tren, o que lo tomaron a la ligera. También tomaron a la ligera de que se murió toda la humanidad y muchos de sus familiares ya no existen. Entonces como que no les creo tanto esta cuestión claustrofóbica que conlleva vivir en un tren de tan pequeñas dimensiones y con tan pocos espacios, no poder salir al aire libre por la congelación que está en el exterior. Entonces creo que ahí tiene también una deficiencia importante. O sea, yo no me siento dentro del tren, no me siento dentro de la película, no puedo ser empático con los personajes porque ni la cuestión de las luchas sociales te lo creo, ni la cuestión de que están encerrados en un tren pidiendo que no pase nada, que no se descomponga para que puedan seguir viviendo. O sea, creo que es bastante simple esta cuestión, ¿no? Creo que agregan cosas a la serie que no están ni en la película ni en la novela, pero no funcionan bastante bien. O sea, creo que poco aporta lo nuevo a la historia, y hay cosas que quitan que creo que sí demerita o que sí afecta en la historia original. Entonces vuelvo a repetir, esta adaptación no está del todo bien. Creo que, vuelvo a repetir, es bastante deficiente. Y los efectos visuales del tren son bastante malos. Yo entiendo que muchas veces las series, principalmente, no tienen tan buenos efectos visuales como lo tuviera una producción de Hollywood, como lo tuviera una película, o no lo tenían, porque ahorita, por ejemplo, hemos visto, por mencionar una serie de Mandalorian, ¿no? Creo que una serie original de Star Wars. Es una muy buena serie, pues, aparte que es muy buena serie completa y lo que sea, tiene efectos visuales sorprendentes, muy buenos, y creo que se pueden obtener, pero esta serie se ve que no le metieron como el recurso y la experiencia y sobre todo la paciencia o el recurso humano para poder crear estos efectos visuales tan creíbles. Podría ser o podría pensar que estoy viendo una serie de hace 10 años o 15 años por los efectos visuales de cómo están hechos. O sea, de verdad es algo bastante deficiente
deficiente, sobre todo en la cuestión de cuando vemos a la parte de afuera del tren. Son efectos visuales muy arcaicos, muy viejitos, y que aparte de todo lo demás que ya habíamos visto o que habíamos platicado de la serie, es un punto más negativo que hacen que sea bastante mediocre la serie, ¿no? Entonces sí recomiendo verla por la trama. Si quieren ver mejor la película o leer la novela, es mucho más recomendable, pero bueno, si son más de series y les agrada la temática, tampoco se van a decepcionar. O sea, es entretenida, la podemos ver bastante bien, no tiene complicaciones para entender, ni mucho menos. Vuelvo a decir, la parte policíaca y de ir y venir y de descubrir es bastante buena y bastante importante, pero la profundidad no la vamos a encontrar en la serie, ¿no? Entonces creo que sí la recomiendo ver. Si hay otras cosas mejores, pues mejor vemos otra cosa, pero es una opción dentro de todo el catálogo que tenemos de series, de películas, que está dentro del estándar, quizá un poquito más abajo, pero que en una tarde o en un dominguito podemos aprovechar para darle un ojo a esta serie de Netflix. Pues espero que les haya gustado esta reseña de la serie de Netflix Snowpiercer, y como siempre los invito a ver mucho cine, a ver muchas películas, a ver muchas series, para que podamos seguir platicando y compartiendo con ustedes cada vez pues más historias, cada vez más tramas, más personajes. Como siempre también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube, como Instagram, que nos manden algún mensaje, que nos recomienden también ustedes películas. Si les gustó, denle por ahí un like a nuestra reseña o a nuestras publicaciones de Facebook. Si no les gustó, también coméntenos qué nos les gustó para que podamos mejorar. Y bueno, pues como siempre también me despido de ustedes. Yo soy Chucho Sosa. Chao.